Ya te cargó el payaso. Hay historias que nacieron en un libro, otras en una película. Algunas vienen de antiguas leyendas y otras comenzaron de una manera mucho menos elegante. Alguien las contó, un vecino, un compañero de trabajo, un amigo, el amigo de un amigo y, por supuesto, ese señor que conoce a alguien que jura que lo vio con sus propios ojos. Para crear estas historias utilizamos inteligencia artificial, imaginación, libros, películas, leyendas, relatos populares y una cantidad bastante cuestionable de tiempo libre. Aquí encontrarás jugadores que quizá nunca debieron entrar a una cancha, animales que parecen saber demasiado, criaturas que esperan en lugares donde nadie debería encontrarlas y situaciones que, por supuesto, jamás ocurrieron. Eso es lo que vamos a decir, porque todo esto es ficción. Historias inventadas, relatos imposibles, mentiras cuidadosamente disfrazadas de historia. Aunque, si todo es falso, ¿por qué algunas personas llevan décadas contando cosas parecidas? No tenemos la respuesta. Tú decides qué creer. Así que apaga las luces, sube el volumen y acompáñanos a abrir otro archivo de historias que quizá nunca debieron ser contadas. El nuevo delantero llegó al pueblo a mitad del torneo. Nadie sabía de dónde venía. El entrenador solo dijo que lo habían recomendado y que podía resolver nuestros problemas frente a la portería. Se llamaba Mauro. Era callado. Nunca entrenaba por la mañana. Decía que el sol le provocaba migrañas, así que aparecía cuando comenzaba a oscurecer y se marchaba antes del amanecer. La primera noche que jugó con nosotros marcó 3 goles. No parecía correr. Simplemente aparecía donde iba a caer el balón. En el segundo partido hizo otros 2. En el tercero, uno de nuestros rivales intentó derribarlo y terminó en el suelo antes de alcanzarlo. Mauro ni siquiera volteó. En pocas semanas pasamos del último lugar a pelear por el campeonato. Todos estaban encantados excepto yo. Yo era defensa y mi casillero quedaba junto al suyo. Después de cada partido encontraba tierra oscura debajo de su banca. También había hojas, ramas pequeñas y un olor muy fuerte como el de un animal mojado. Una noche descubrí huellas alrededor de sus tachones. No eran pisadas humanas, parecían de perro, o quizá de algo más grande. Le pregunté si tenía mascota. Me miró durante varios segundos y después sonrió. No desde hace mucho, respondió. Aquella misma semana comenzaron a aparecer animales muertos en los potreros cercanos. El pueblo culpó a los coyotes. Mauro no volvió a tocar la carne durante las comidas del equipo. La observaba nada más. El entrenador nos prohibió hacer preguntas. Dijo que algunos jugadores tenían costumbres extrañas y que mientras siguiera marcando goles no era asunto nuestro. Pero las cosas empeoraron. En los entrenamientos nocturnos, Mauro podía ver el balón incluso cuando apagaban una de las torres de luz. Escuchaba pases que todavía no habían salido. A veces giraba la cabeza hacia el monte y permanecía inmóvil, como si alguien lo estuviera llamando desde los árboles. La noche antes de la semifinal desapareció al terminar la práctica. Dejó su mochila, sus zapatos, incluso su teléfono. El entrenador dijo que seguramente había regresado caminando a la pensión. Yo sabía que mentía. Esperé unos minutos y lo seguí. Las huellas salían del vestidor y cruzaban la cancha. Al principio eran de tachones. Después se mezclaban con marcas profundas, como si alguien hubiera comenzado a caminar apoyándose también en las manos. Continuaban hasta el monte. Entré con la linterna del teléfono. La oscuridad era espesa. No se escuchaban insectos, no se escuchaban pájaros, solo ramas rompiéndose más adelante. Encontré su uniforme colgado de un arbusto. Estaba intacto. No tenía sangre, no estaba roto. Parecía que alguien se lo hubiera quitado con cuidado. Más adelante vi algo moverse entre los árboles. Pensé que era Mauro agachado. Le hablé. La figura se detuvo. Era demasiado grande para ser un perro.
demasiado bajo para ser una persona de pie. No pude distinguir su forma. Solo vi dos ojos reflejando la luz. La criatura avanzó un paso. Yo retrocedí. Entonces escuché la voz de Mauro detrás de mí. No debiste seguirme. Me di la vuelta y no había nadie. Cuando miré nuevamente hacia los árboles, la figura había desaparecido. Corrí hasta la cancha. Al llegar, Mauro estaba sentado en la banca. Llevaba puesto el uniforme que yo acababa de encontrar en el monte. No parecía cansado, ni siquiera estaba sucio. Me preguntó si estaba listo para la semifinal. No le conté a nadie lo que había visto. Jugamos al día siguiente. Mauro marcó el gol de la victoria en el último minuto. Después del partido, el defensa rival juró que algo lo había empujado dentro del área. Decía que no había sido una persona. Llegamos a la final. Esa noche había luna llena. Antes de salir a la cancha, Mauro se acercó a mí. Me pidió que no me separara de él sin importar lo que ocurriera. No pregunté por qué. Durante el segundo tiempo, las luces del estadio se apagaron. El público comenzó a gritar. En la oscuridad escuché carreras sobre el césped. No sonaban como pasos humanos. Luego vino un gruñido. Después otro. Cuando regresó la iluminación, Mauro estaba frente a la portería rival. El balón estaba a sus pies. El arquero permanecía tirado a varios metros, ileso pero paralizado de miedo. Mauro marcó. Ganamos el campeonato. En la celebración todos corrieron hacia él. Yo me quedé atrás. Sobre el césped iluminado, cada jugador proyectaba una sombra. Mauro también. Pero la suya no tenía forma humana. Esa fue la última vez que lo vimos. Al día siguiente su casillero estaba vacío. El entrenador dijo que nunca habíamos tenido un delantero llamado Mauro. Mis compañeros estuvieron de acuerdo. Incluso las fotografías del torneo mostraban a 10 jugadores. Yo era el único que lo recordaba, o eso creía. Anoche encontré tierra oscura debajo de mi cama. Había hojas, ramas pequeñas y unas huellas que comenzaban junto a la ventana. Eran de tachones, pero conforme avanzaban por el pasillo, dejaban de parecer humanas. En la soledad de la vieja casa de campo, el silencio es un compañero constante. El anciano creía que tras enterrar a Bruno bajo el viejo roble, la casa quedaría vacía. Pero el amor de un perro no conoce de fronteras mortales. En las noches de lluvia, cuando el viento aúlla, se escuchan ecos de un guardián que se niega a partir. Aquellos que intenten perturbar su paz descubrirán que aunque los ojos no lo vean, la lealtad es eterna. Porque incluso desde las sombras, Bruno sigue vigilando su hogar. Siempre me tocaba cerrar el estadio después de los partidos. Era un trabajo tranquilo. Apagar las luces, revisar los vestidores y asegurar que nadie hubiera olvidado nada. Una noche, antes de una final, escuché regaderas funcionando en el vestidor local. Pensé que algún jugador había regresado por accidente. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Las llaves seguían abiertas. El vapor llenaba todo el lugar. Cerré las regaderas y seguí con mi trabajo. Apenas llegué al pasillo, las escuché otra vez. Esta vez también había risas, conversaciones, incluso el sonido de unos tachones caminando sobre el piso. Esperé unos segundos antes de volver a entrar. Otra vez. No había absolutamente nadie. Lo único diferente era que ahora encontré 11 uniformes perfectamente acomodados. Todos estaban completamente mojados. Revisé las cámaras de seguridad. Nadie había entrado al vestidor en toda la noche. Desde entonces aprendí algo. Nunca cierres un vestidor mientras todavía se escuchan las regaderas. Dicen que en los pueblos pequeños el silencio nunca es total. Siempre hay algo observando desde las sombras. Empezó como un rumor entre vecinos. Un gato negro que aparecía en los timbres inteligentes a medianoche. No buscaba comida ni refugio. Solo se quedaba ahí,
inmóvil, mirando la puerta como si esperara una invitación. La tensión creció con cada grabación, hasta que Daniel decidió enfrentarlo. No hubo pelea, no hubo arañazos, solo una palabra que cambió su vida para siempre. Daniel. Daniel sobrevivió a esa noche fría, pero el precio fue el alma de su propio padre. Ahora, el visitante busca una nueva casa. Escucha bien, puede que el próximo nombre que pronuncie sea el tuyo. El partido transcurría con normalidad, hasta que algo comenzó a cambiar. Una extraña niebla cubrió las tribunas. Los aficionados dejaron de mirar la cancha. Todos observaban el cielo. Uno a uno, los jugadores también levantaron la vista. Las nubes se oscurecieron. El viento comenzó a girar. Y entonces apareció una criatura llegada de otro mundo. Lo peor no fue verla. Lo peor fue descubrir que la multitud había venido a recibirla. En un tiempo fuera del tiempo, donde las leyes de la naturaleza se dieron ante el honor del juego, nació la Copa Jurásica. Aquí, gigantes de escamas y colmillos no luchan por territorio, sino por la gloria eterna. Rápidos velociraptores, imponentes triceratops y colosales espinosaurios visten los colores de su estirpe. Solo un equipo podrá reclamar el trono. Solo uno podrá cruzar el umbral hacia el mundo moderno. El silbato ha sonado. Los volcanes despiertan. El torneo ha terminado y la tierra ya no será la misma. Cuentan las leyendas que hay miradas que trascienden el tiempo y el espacio. Aquella medianoche, bajo el abrazo de una niebla eterna, 4 almas buscaron respuestas en el viejo cementerio, pero solo encontraron al guardián, un perro de sombras y ojos de fuego. No hubo gruñidos ni colmillos, solo una quietud imposible. Al huir, creyeron alejarse del peligro hasta que revisaron la cinta. Fue entonces cuando comprendieron la verdad. No importa dónde estés, ni cuándo lo mires, Él siempre te ha estado observando a ti. En el silencio de mi propia mente, las grietas comienzan a aparecer. No es solo el reflejo lo que está roto, algo me observa desde la profundidad de la sombra. Una presencia con ojos humanos y una sonrisa que destaca en un mundo sin color. Él no es un cuervo, es mi propia locura mirándome fijamente a los ojos. Nos perdimos en la sierra cuando regresábamos de un partido. El autobús llevaba horas avanzando por caminos cada vez más estrechos. No había señal. El combustible estaba por terminarse y ninguno de nosotros reconocía el paisaje. Al caer la tarde, encontramos una cancha. Estaba en medio de un valle rodeado por montañas enormes. No había casas, no había postes eléctricos, solo un terreno perfectamente marcado y varias piedras verticales colocadas alrededor, como si fueran las gradas de un estadio muy antiguo. Junto a la línea de banda nos esperaba un equipo, 11 jugadores, uniformes oscuros, ningún escudo. Desde el autobús parecían personas normales. El entrenador bajó a preguntar por gasolina. Uno de ellos respondió que podían ayudarnos, pero primero debíamos jugar. Creíamos que era una broma. Nosotros estábamos cansados y queríamos regresar a casa. Aún así, aceptamos. El partido empezó antes de que terminara de oscurecer. Desde el primer minuto noté algo extraño. Los rivales no corrían rápido, no lo necesitaban. Cada uno cubría demasiado espacio con un solo paso. Sus piernas parecían más largas de lo normal, aunque era difícil calcularlo desde el campo. Cuando saltaron para disputar el primer balón, entendimos que algo estaba mal. Uno de ellos se elevó por encima de todos nosotros sin esfuerzo. Parecía que la portería le llegaba apenas al pecho. El árbitro tampoco era de nuestro equipo. Estaba inmóvil junto al círculo central, vestido con una túnica gris y sosteniendo un silbato de piedra. Nunca habló. Solo hacía sonar el silbato cada vez que intentábamos abandonar la cancha. Al principio pensamos que los rivales eran simplemente muy altos. Después comenzó a cambiar el campo.
La portería parecía más grande en cada jugada. La distancia entre las líneas se hacía más larga. El balón ya no parecía del tamaño correcto. Cuando lo recibí cerca del medio campo, tuve que abrazarlo con los 2 brazos. Pesaba como una piedra. Miré hacia nuestra banca. El autobús seguía estacionado detrás de ella, pero ahora parecía un juguete. Fue entonces cuando comprendí que la cancha no estaba creciendo. Nosotros nos estábamos haciendo pequeños. Cada vez que perdíamos el balón, disminuíamos un poco más. No ocurría de golpe. Era lento, casi imperceptible. Primero las medias nos quedaron sueltas. Después las camisetas comenzaron a colgarnos. Los tachones se salían al correr. Mientras tanto, los rivales parecían crecer. Sus sombras cubrían cada vez más terreno. Intentamos detener el partido. El capitán corrió hacia el árbitro para reclamarle. El hombre levantó el silbato de piedra. Cuando sonó, nuestro capitán desapareció dentro de su propio uniforme. La camiseta cayó vacía sobre el césped. Desde algún lugar debajo de ella escuchamos su voz pidiendo ayuda. Nadie se atrevió a acercarse. El partido continuó. Ya no intentábamos ganar. Solo queríamos conservar el balón para no seguir encogiéndonos, pero resultaba imposible. Cada pase era más pesado, cada paso más largo. Los rivales ni siquiera parecían interesados en marcar. Se limitaban a rodearnos y esperar que perdiéramos la pelota. Faltaban pocos minutos cuando el marcador de piedra, que antes no mostraba nada, se iluminó. Nosotros teníamos 0. Ellos también. Comprendí que no querían vencernos. Querían que el partido terminara empatado, no sé por qué. Algo me dijo que, si llegábamos al final sin goles, ninguno de nosotros saldría de aquella cancha. El balón quedó suelto cerca del área rival. Yo apenas medía lo suficiente para llegarle a la rodilla a uno de aquellos jugadores. Corrí como pude. La portería parecía una estructura enorme levantada para gigantes. Pateé con todas mis fuerzas. El balón avanzó lentamente, tan despacio que pensé que jamás llegaría. Los rivales no hicieron nada para detenerlo, solo observaron. Cuando cruzó la línea, el valle completo comenzó a temblar. Las piedras verticales se inclinaron hacia la cancha. El árbitro dejó caer el silbato, y por primera vez, los gigantes parecieron asustados. El entrenador nos gritó que corriéramos. No sé cómo llegamos al autobús. Recuerdo saltar sobre escalones que parecían demasiado altos. Recuerdo que alguien me levantó desde el suelo y me arrojó dentro. El vehículo arrancó sin gasolina. Detrás de nosotros, la cancha se hundió lentamente en la tierra. Al amanecer encontramos la carretera. Habíamos recuperado nuestro tamaño normal, o eso creímos. Cuando llegamos al pueblo, nadie reconoció el autobús. Decían que pertenecía a un equipo desaparecido hacía más de 50 años. Las fotografías del torneo mostraban jugadores distintos. Ninguno de nuestros nombres aparecía en los registros. Desde aquella noche conservo el balón con el que marqué el gol. Lo guardo dentro de una caja. Cada año parece un poco más grande. Ayer tuve que sacarlo del armario porque ya no cabía. Esta mañana encontré marcas enormes alrededor de mi casa. Parecían huellas de tachones, y todas terminaban frente a la puerta. Nadie supo de dónde salió aquel árbitro. Apareció minutos antes del partido y comenzó a dirigir como si siempre hubiera estado allí. Cuando marcó una falta, uno de los jugadores corrió a reclamar. Fue entonces cuando lo vio. El árbitro no tenía rostro, ni ojos, ni boca, ni nariz, solo una cara completamente vacía. Y cuando buscó ayuda, descubrió que no era el único. Los jugadores pensaron que era una tormenta, por eso siguieron jugando, hasta que el cielo se volvió gris, y el viento comenzó a girar sobre el estadio. Entonces eligió su primera víctima. Uno de los futbolistas fue arrastrado hacia las nubes ante la mirada de todos. El partido terminó en ese instante, porque aquello no había venido a ver fútbol, había venido a cazar.
y lo peor estaba por llegar. En este pueblo antiguo, los abuelos susurran una advertencia. Nunca alimentes al cuervo blanco. Dicen que es un emisario del destino, un cobrador de deudas ocultas. Un joven, ignorando los cuentos de viejos, ofreció un mendrugo de pan al ave. El cuervo aceptó en silencio. A partir de esa mañana la fortuna llamó a su puerta. Dinero y éxito parecían caer del cielo. Un trozo de pan por una vida de gloria. El cuervo esperaba paciente, siempre blanco. Pero las leyendas son verdades olvidadas. La noticia llegó con el frío del amanecer. Su madre había muerto. Allí estaba el cuervo. Entre sus garras, una vieja fotografía de ella. Nada es gratis. El cuervo tomó su último pedazo de pan y se perdió en la espesura, buscando a su siguiente elegido. Aquella noche, la cancha estaba completamente vacía. Cada vez que pateaba el balón, este volvía al mismo lugar. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que decidió mirar a la portería y vio algo esperándolo detrás de la red. Nadie podía explicar cómo lo hacía. Llegaba a cualquier equipo y, tarde o temprano, terminaba levantando el trofeo. Nunca perdió un solo partido, pero al terminar cada temporada, uno de sus jugadores desaparecía. No cambiaba de club, no anunciaba su retiro. Simplemente, nadie volvía a verlo. Aún así, siempre había futbolistas dispuestos a jugar para él. Supongo que algunos creen que ser campeón vale cualquier precio. En un monasterio perdido, existe una cancha que nunca aparece en los mapas. Cada cierto tiempo, cuando cae la última campana de la noche, 11 monjes salen a jugar un partido que nadie puede presenciar. Del otro lado siempre hay otro equipo. Nunca hablan, nunca muestran el rostro. Al amanecer, la cancha vuelve a quedar vacía y los monjes regresan a rezar como si nada hubiera ocurrido. Dicen que el día que pierdan ese partido, nosotros seremos los siguientes en enterarnos. En los rincones más oscuros del campo, una vieja leyenda ha cobrado vida. Lo llaman el sabueso sombrío, un demonio con piel de lobo y ojos de fuego rojo. Sus garras marcan las puertas de aquellos que no verán el amanecer. Desde el silencio, los vivos observan con un terror paralizante mientras su sombra crece. No busques un ladrido. De sus fauces brotan susurros humanos que hielan la sangre. A su paso, la tierra se marchita y el infierno mismo reclama su lugar. Corre, aunque sepas que él ya está detrás de ti. Bajo las luces brumosas del estadio, el juego ha cambiado. No se trata de goles, sino de supervivencia. El árbitro lanza una advertencia final. No levanten la vista. Las sombras en el césped guardan un secreto mortal. Desde la tribuna oscura, el basilisco acecha. Una mirada hipnótica capaz de convertir a los atletas en estatuas eternas. El delantero avanza hacia el punto penal. En el silencio de la noche, el destino se decide en un solo movimiento. Un reflejo fatal aparece en el balón. La mirada se encuentra con el horror y el tiempo se detiene para siempre. En un estadio suspendido fuera del tiempo, el reloj de la evolución se detiene. Hoy, el destino de la Tierra no se escribe con sangre, sino sobre el césped de la eternidad. De un lado, los señores de escamas, la paciencia del frío y la fuerza del pasado. Del otro, los hijos del pelaje y el calor, la ambición de la sangre caliente, los mamíferos contra los reptiles. Un solo balón, un solo juego y 1.000.000 de años de dominio en juego. El silbato resuena en el vacío, que comience el partido más importante de la historia. En la penumbra de un laboratorio, una científica, consumida por el dolor, buscaba lo imposible. Su corazón roto anhelaba el regreso de su hijo. Recuerdos fugaces de risas infantiles se desvanecían ante la imagen de su lecho de muerte. La pérdida era un abismo, y ella se negaba a aceptarlo. Con manos temblorosas,
Manipulaba un dispositivo extraño, una mezcla de esperanza y desesperación grabada en su rostro. Un pacto con lo desconocido. El suero prohibido, la última esperanza, fue inyectado en el cuerpo inerte. Un acto de amor desesperado, o de locura inminente. El laboratorio cobró vida con un brillo antinatural y sonidos guturales. La científica observaba. Su asombro se transformaba lentamente en un miedo helado. El cuerpo bajo la sábana se agitó violentamente, una fuerza incontrolable emergiendo. Ella retrocedió, el pánico apoderándose de su alma. De las sombras, se alzó. No era su hijo, sino un ser infernal, con ojos rojos que ardían con una maldad ancestral. El horror había despertado. Un rugido gutural resonó, destrozando el laboratorio. Su grito de terror y arrepentimiento se perdió en la cacofonía de la destrucción. La sombra del monstruo la envolvió, un presagio de su destino. Su desesperación había invocado una pesadilla viviente. En el suelo, la científica miraba con horror puro al ser que se cernía sobre ella. Las consecuencias de su transgresión eran ineludibles. El laboratorio, ahora una ruina, era el monumento a su error. La silueta dominante del ser infernal era la única verdad que quedaba. El silencio se apoderó de todo, roto solo por un sonido final inquietante, un eco de lo que nunca debió ser. Yo era camarógrafo en una transmisión nocturna. Mientras movía la cámara, vi a varios jugadores calentando sobre la cancha. Solo teníamos que grabar las tomas del estadio vacío para el programa del día siguiente. Pensé que el entrenamiento se había adelantado, pero el productor me dijo que el estadio llevaba cerrado desde la tarde. Revisamos la grabación. Ahí estaban los 22 jugadores, corriendo como si estuvieran disputando un partido. Lo extraño es que ninguna de las cámaras de seguridad mostró a alguien entrando. Ese video nunca salió al aire, y yo nunca volví a aceptar un turno de noche. Nunca debí subir a ese camión. Íbamos rumbo a la final. Cantábamos, hacíamos bromas y todos llevábamos el mismo sueño. Después de cruzar un túnel, el chofer apagó la radio. Dijo que ya no reconocía la carretera. Los teléfonos dejaron de tener señal. Por las ventanas solo se veía niebla. Cuando por fin encontramos ayuda, habían pasado 3 días. Para nosotros, solo habían sido 20 minutos. Desde entonces, cada aniversario de aquella final, juro que vuelvo a ver ese camión, lleno de aficionados que nunca regresaron. Durante siglos, un grupo de exorcistas y guardianes espirituales ha mantenido la paz, cerrando los portales entre nuestro mundo y el más allá. Pero una noche, el equilibrio se rompió. Todas las puertas se abrieron al mismo tiempo. De las sombras surgieron demonios elegantes, entidades de una fantasía oscura que propusieron un pacto inesperado. El destino de la humanidad se decidiría en el campo de juego. Cada gol de los exorcistas cerraría una puerta para siempre. Tras un encuentro lleno de tensión y misterio, todo llegó a este momento. Un último penal. El balón cruzó la red y los portales se sellaron. La batalla parecía ganada, pero en la oscuridad, el silencio siempre esconde una nueva amenaza. A medianoche, cuando el silencio lo envuelve todo, el peligro acecha en las sombras. Pero no estás solo. Un guardián eterno surge de la luz espectral para proteger tu sueño. Ni siquiera la oscuridad más profunda puede atravesar su lealtad. Acechando desde el exterior, una presencia sombría intenta entrar. Él vigila, él te cuida, enfrentando lo que otros no pueden ver, porque su vínculo contigo es eterno, incluso desde el más allá. Ya te cargó el payaso.